hermanos, Congregación Iglesia Cristiana Filadelfia, Palabra de Salvación, tengan todos una cordial bienvenida, un saludo fraterno, bienvenidos a todos los familiares y amigos que se conectan con nosotros en esta hora. Les invito, amados hermanos, a que tomemos la palabra de Dios. Vamos a abrir en el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, y vamos a estar leyendo de los versículos 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Es un pasaje que tal vez conocemos, pero vamos a meditar en él en esta hora. Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al 19. Vemos en este pasaje, amados hermanos, que el profeta Habacuc estaba haciendo una oración al Señor. Nos dice, el título de este capítulo dice oración de Habacuc. Y les invito a que de pronto en algún momento leamos los versículos anteriores en donde vemos que Habacuc le da la gloria y la honra al Señor, habla de cuán grande, de cuán poderoso es el Señor, de cómo se muestra para estar con su pueblo, para socorrer a su pueblo. Y termina esta oración en los versículos del 17 al 19 así. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén y amén. De pronto traída la palabra a la fecha, por más inconvenientes que existan, así pase por desiertos en donde de pronto no hay un sustento, así las cosechas se dañen, así el alimento escasee, así tal vez haya alguna enfermedad, así haya cualquier tipo de adversidad, dice la palabra, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestra fortaleza, nuestro amparo, nuestro refugio, nuestro abrigo. En Él encontramos tranquilidad, esperanza. Amén. Y dice que el cual hace mis pies, porque el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. O sea que a pesar de todas esas dificultades o necesidades que podamos pasar en esta tierra, el Señor nos saca adelante. Amén. Y creo que cualquiera de las personas que está en este momento, en esta transmisión, y nosotros podemos decir que tal vez hemos pasado en algún momento por desiertos, por inconvenientes, pero el Señor hasta aquí nos ha sustentado. Y a veces estamos en medio del problema y como que no vemos la salida, pero cuando pasa el tiempo y miramos hacia atrás en retrospectiva, decimos gracias Señor porque en este momento esa situación ya pasó. Amén. Así que el Señor es nuestra esperanza, amados hermanos. Todo pasa, toda situación pasa, pero su palabra no pasa. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia. Señor, nuevamente dándonos esta cita contigo en este momento, Señor, en el que nos disponemos a exaltar, a adorar, a santificar tu santo nombre, Señor, porque solamente a ti te pertenece la alabanza, solamente para ti es la adoración, Señor, porque como dice este pasaje del profeta Habacuc,
Señor, tú eres el Todopoderoso, tú eres el que todo lo puede, tú eres el que nos sustenta, tú eres el que socorre, el que está pendiente de su pueblo, el que no duerme, amado Dios, porque estás atento al clamor de tus ovejas. Así que, Señor, te damos tantas gracias y te damos la gloria, Padre amado, porque a pesar de cualquier dificultad o necesidad que podamos pasar en esta tierra, sabemos que tu mano de poder nos ayuda y nos sustenta, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestro aliento, nuestra ayuda, nuestra torre fuerte, amado Señor. Gracias, amado Rey del Cielo, porque tú nos has traído hasta aquí, Señor, porque nos permites una vez más dirigirnos a ti en adoración, en exaltación, Padre amado, y anhelamos que nuestro corazón derramado delante de tu presencia sea agradable, Padre Santo, para ti. Señor, te rogamos que tú pongas en nosotros tu Santo Espíritu, que avive, Señor, ese fuego que solamente, Señor, tú sabes dar, Padre amado, que nuestra carne mengue para que el Espíritu se vivifique en nosotros, Señor, porque anhelamos dirigirnos a ti en oración y en adoración, de tal forma, Señor, que nuestro clamor y nuestra alabanza y nuestro olor llegue a tu presencia, Señor, llegue a tus oídos y tú te agrades, Padre amado, de ello. Gracias, Señor, te damos. No tenemos sino palabras de gratitud, porque tú eres, Señor, el dador, tú eres, Señor, quien nos protege, quien nos consuela, quien nos ayuda, amado Rey. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Recibe esta alabanza, recibe esta adoración, porque proviene, Señor, de nuestro corazón, amado Rey, para ti, únicamente para ti, amado Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Amén y amén. Sí, amado Dios, precioso y eterno, santo y soberano, tú que, Señor, reinas por siempre y por todos los siglos de los siglos. Claro que te damos todo honor y toda gloria, Señor. No hay otro Dios fuera de ti. Tú eres el Rey soberano de toda la creación, Señor. La gloria, la magnificencia y el poder tuyas son, oh Dios. Tú reinas. Tú vives por siempre y por todos los siglos de los siglos. Qué bueno, Señor, es estar aquí honrando, bendiciendo y exaltando tu nombre precioso, Señor. Qué bueno, Señor, es estar en mitad de semana, buscando tu rostro y tu presencia, y por eso te pedimos, bendícenos a todos los que hoy venimos delante de ti para honrarte y para bendecirte, Señor. Gracias, Padre amado, por tu inmenso amor. Gracias por tu bendita y poderosa misericordia, Señor. Tú que reinas, tú que vives por siempre y por los siglos de los siglos, oh Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Sana nuestra tierra, Señor. Bendícenos, oh Dios, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Sánanos, Dios mío. Precioso es tu nombre, Señor. Necesitamos
hemos pecado, Señor. Hemos pecado. Hemos dejado tu camino, tu verdad. Nos humillamos. Nuestra tierra sana hoy. Es el creador de este pueblo, humillado ante ti, Salvador, Salvador. En la oración de tus hijos, postrados ante ti, sánalos, sánalos, sánalos. Somos tus hijos. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Dile, sánanos, Señor. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo, humillado ante ti, Salvador, Salvador. En la oración de tus hijos, postrados ante ti, sánalos, sánalos, sánalos. Vamos a decir, somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos. Reconocemos nuestro orgullo, nuestro error. Somos tus hijos. Te pedimos hoy perdón. Sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo, humillado ante ti, Salvador, Salvador. Es la oración de tus hijos, postrados ante ti, sánalos, sánalos, sánalos. Y le invocamos hoy tu nombre, sánalos. Invocamos hoy tu nombre y buscamos tu favor, que tu luz nos alumbre para darte a ti, Señor. Sánanos, sánanos, sí, Señor, aleluya. Es el deseo de nuestro corazón, Señor, adorarte y bendecirte y suplicar, Señor, porque sanes nuestra tierra, porque sanes nuestra ciudad, porque sanes nuestro país, porque sanes nuestras familias, Señor, porque vemos el caos
Señor, en que estamos sumidos, Dios del cielo, en nuestro tiempo. Pero Señor, pedimos tu clemencia y tu misericordia, porque tú tienes compasión, Señor, de aquellos que claman a ti, Dios mío. Y por eso en ti y por ti vivimos todos los días de nuestra vida, Señor. Te honramos y te glorificamos, te bendecimos y te damos toda la gloria, Señor. Tú eres el que vives, tú eres el que reinas por siempre. Llénanos de ti, Señor. No nos dejes alejar ni por un instante de tu presencia. Manténnos firmes, Señor. Oh, amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. No importa las circunstancias, Señor, ayúdanos a vivir conforme al designio de tu corazón para nuestra vida, Señor. Precioso eres, oh Dios. Soberano es tu nombre, Señor. Oh, santo es tu nombre, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, visita hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dile de nuevo, Dios manda lluvia. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, desciende hoy tu fuego, sana mis heridas, restaurame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas
sí, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Y solo a ti damos la gloria, la honra y el honor, Señor. Tú eres el que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Manda lluvia de bendición a todos los hogares. Señor, rogamos por tu iglesia, Dios mío, y por el mundo en general. Envía tu bendición llena de misericordia a esta tierra, Dios mío. Oh Señor, pero también podemos decir, como nos dice y nos enseña tu palabra, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús, ven pronto. Oh Santo y glorioso, eterno y soberano Rey, te honramos, te bendecimos y te damos la gloria, y por eso también, Señor, alabamos, bendecimos, glorificamos tu santo y precioso nombre, Señor. Santo es tu nombre, Señor. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas. Oh, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra canta tu nombre. Cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, maravillosas son tus obras. Sí, Señor, aleluya, así es. Padre, la obra más maravillosa que reconocemos en nuestra vida es que tú viniste para salvarnos, Señor. Y aunque andábamos en delitos y pecados, tu misericordia llegó a nosotros. Esa misma misericordia, Señor, es la que anhelamos para toda nuestra familia, para todos aquellos que nos envías a hablarles de ti, para toda tu iglesia, Señor, para que todos nos mantengamos firmes, Señor, en tu presencia. Porque tu palabra dice: el que se crea firme, mire que no caiga. Señor, ayúdanos, bendícenos y manténnos, Señor, hasta el fin de nuestros días, porque tú lo dices en tu palabra, oh Señor, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y te damos gracias, Señor, por tu inmenso, infinito y glorioso amor, Señor, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Gloria sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su infinito, glorioso, eterno y soberano amor. Bendecimos el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y damos gracias al Señor por su amor, por su gracia y por su misericordia. Bendito seas, eterno y soberano Dios. Bendito sea tu santo y precioso nombre, Señor, tú que reinas, tú que vives por siempre y para siempre y por todos los siglos de los siglos. Gracias damos a Dios, amados hermanos, por nuevamente estar aquí en su presencia, ya pasando el medio año, hermanos. El tiempo pasa rápido. Y bueno, cada año, qué bueno que podamos estar en el momento en que estemos, comenzando, en la mitad, terminando. Que no desmayemos en darle la gloria y la honra al Señor, al que reina y vive para siempre y por los siglos de los siglos. No se canse, hermano, no desmaye en adorar y bendecir el nombre del Señor. Es que muchas veces nosotros hacemos tantas cosas en la vida, y lo primero, en lo que más fácil nos cansamos, es en buscar a Dios. A veces no nos cansamos de otras cosas, y aunque son duras en la vida, pero cuando se trata de Dios, como de que nos cansamos mucho más fácil. Pues déjeme decirle que el Señor dice que el que necesita nuevas fuerzas, Dios se la da. El que quiere tener nuevas fuerzas como el búfalo y nueva visión como el águila, Dios se la da. Solamente que Él quiere que estemos prendidos de su mano todos los días de nuestra vida, hermanos. Así que damos gracias a Dios por su infinito amor. Les bendigo, amada iglesia, Filadelfia, palabra de salvación. A todos los que se conectan, que ya han estado tiempo con nosotros, que creemos, pertenecen a la iglesia del Señor, y en este caso también les damos la bienvenida como iglesia del Señor en lo que nos ha correspondido a nosotros, Filadelfia, palabra de salvación, a nuestra familia que también en muchas ocasiones nos escuchan, a los hermanos que alguna vez estuvieron con nosotros, pero que tuvieron que salir de la parte de donde estábamos hacia otras regiones, tal vez hacia otro país, porque así ha sido también hacia Venezuela. Pero le damos gracias a Dios por esas vidas y solamente le decimos: Señor, bendícelos donde quiera que estén. Así que los que se conectan de fuera del país, también les bendecimos, familia, allegados, vecinos, compañeros de los mismos hermanos. A todos les decimos: Dios les bendiga poderosamente. Y también les decimos: no deje de tener su Biblia a la mano para estar indagando la palabra del Señor. Por eso muchos cometieron errores en el pasado, porque no indagaban la palabra de Dios, sino se acomodaban a lo que los demás les decían, y por eso la doctrina se ha permeado y se cree lo que los demás dicen, pero lo que Dios dice poco se hace. Entonces, amados hermanos, qué bueno que tenga usted su Biblia a la mano. Y en esta noche también pedirles de que cuando terminemos el culto, o antes lógicamente de terminar el culto, ojalá unos 10 minutos antes, usted esté por ahí a las 8:20 ya colocando máximo sus peticiones. No tan pronto vayamos a cerrar porque ya no alcanzamos a retenerlas, pero para poder orar y para que podamos seguir orando por las mismas, hermanos, en el transcurso de la semana hasta que el Señor conteste. Entonces, cuando usted nos dice: hermano, ya el Señor, la petición por la que hoy veníamos orando, el Señor ya nos contestó, entonces haremos otras peticiones también al Señor. Así que damos la gloria al Señor y disponga su corazón, su vida, su mente, todo su ser para escuchar, para retener la palabra del Señor en su vida y en su corazón. Vamos a ir al primer libro de Samuel, amados hermanos. Primer libro de Samuel. Está después de Ruth. O sea, Josué, Jueces,
Ruth, primer libro de Samuel, y está antes del segundo libro de Samuel, fácil. Gloria sea al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Vamos a iniciar con este texto de la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Recordemos que Samuel fue un gran profeta de Dios, uno de los más grandes profetas de Dios. Inició su vida profética y su vida con el Señor siendo un niño. Su mami lo dejó en el templo después de que fue destetado, dice la Biblia. Suponemos tarde, a los 5 años, 4 o 5 años, ya lo dejó en el templo porque ella le había ofrecido al Señor, si le daba a ese niño, él se lo ofrecería al Señor. Y entonces después de eso el Señor le dio como 5 hijos más, 2 varones y 3 mujeres más, por lo que ella también hizo. Y por eso el profeta Samuel escribe, o se le acredita el libro de Samuel el profeta, y nos dice lo siguiente, el texto que vamos a leer. Primer libro de Samuel 2:25. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Escucha bien eso. Aquí está hablando el Señor del sacerdote Elí, que estaba en el tiempo en que Samuel llegó al templo, en que su madre Ana llegó al templo para pedirle al Señor porque le mandara un hijo y le envía a Samuel. Y entonces ya Samuel tenía algunos añitos, era tal vez un niño, un jovencito, y entonces, o era un niño más bien, y resulta que los hijos de Elí hacían cosas terribles. Aunque eran hijos del sacerdote, hacían cosas terribles en el templo del Señor, en el tabernáculo del Señor. Y su padre apenas los molestaba: hijos míos, no hagan esas cosas. Pero dejaba que ellos tomaran todos los elementos que no pertenecían a ellos sino al pueblo y a otras personas, sobre los holocaustos que hacían, y desmandaban y hacían lo que querían y demandaban lo que querían. Y no solamente ellos, sino que llevaban, dice, a otros muchachos, se hacían amistad con otros jóvenes y los llevaban, y entre todos saqueaban el templo y hacían cosas, o saqueaban las cosas que les pertenecía a los sacerdotes. Y apenas el sacerdote Elí les decía: hijos, no hagan eso, por favor. Pero nada más, no los retiraba del ministerio, porque se suponía que al ser Elí el sacerdote, sus hijos también tenían el ministerio sacerdotal. Entonces, por eso dice en lo que acabamos de leer que el Señor determinó hacer morir a los hijos de Elí. Y más adelante dice que no solamente ellos, sino que él también moriría por este pecado que estaban cometiendo continuamente. Pero lo que vamos a mirar en esta noche es que eso no quería decir que el Señor había determinado desde antes de nacer los hijos de Elí y a Elí mismo, de que ya estaban marcados para morir de esa manera. Vamos a mirar y a decir que no es muy raro escuchar en las personas y aún en creyentes que algunos seres humanos ya nacen reprobados, es decir, jamás podrán alcanzar el reino de los cielos y la vida eterna con Dios, pues su destino ya está sellado desde que llegó al mundo, o antes de su nacimiento ya estaba sellado, y no hay otra cosa para él o para ella. Esa doctrina a través de los tiempos se ha llevado en el sentido de que muchas personas
decimos, coloquialmente dice, unas nacen con la estrella y otros estrellados. Cuando la palabra de Dios, la Biblia, se toma aisladamente, es decir, fuera de contexto. ¿Y qué es cuando decimos fuera de contexto? Es un conjunto de elementos que incluyen, preceden o siguen a un escrito y que los mismos determinan su significado o correcta interpretación. Muchas veces cuando un versículo nos dice algo, no lo podemos entender en su totalidad porque nos toca mirar los que le anteceden, los anteriores, y los que le siguen para poder entender lo que el escritor quiso decir. Hay otros que de una vez entienden, por decir, usted ve un versículo y dice, los mentirosos no heredan el reino de los cielos. No necesita leer algo antes y leer algo después para saber que los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Pero hay casos en que no sucede eso y tenemos que volver y leer y volver y mirar qué dijo antes y qué dijo después para poder tomar esa decisión que no tiene que ser equivocada y que da una correcta interpretación. Así que se corre el riesgo de analizar o interpretar equivocadamente y se puede terminar, escucha bien, dando una enseñanza muy alejada e inclusive contraria hacia lo que el texto quiere verdaderamente decir. Y usted dice, bueno, el pastor, ¿por qué nos habla estas cosas? O sea, ¿debido a qué? Por lo que le digo, que no es raro escuchar a las personas y aún creyentes que dicen, no, es que unos nacen estrellados y otros nacen con la estrella. O sea, unos nacen para perdición y otros para salvación. Ya está determinado eso por Dios. Así que es muy importante que quien camina en la vida cristiana, entonces por eso tenga bien presente esta enseñanza para su propia vida y también, amados hermanos, para poder explicarle a otros, a otras y mucho más a aquellos o aquellas que creen y piensan que ya no tienen perdón de Dios y acaban por determinar que nacieron con la marca de la condenación eterna. O sea, yo nací para ir al infierno. Ese es el problema que suscita todas estas cosas de creer y pensar como en los hijos de Eli, que el Señor dijo, determinó hacerlos morir. Entonces, el Señor ya desde antes de nacer determinó que esos dos hijos tenían que morir de esa manera. Muchos versículos hablan de la elección a vida eterna. Pero este hecho no significa que otros han sido destinados por Dios a la perdición. Que porque hay unos que hablan que están destinados a la vida eterna, entonces hay otros que están destinados a la perdición. Amados hermanos, esto no se enseña en la Escritura, pues Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. Cuando uno mira la palabra en primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, primera a Timoteo, capítulo 2, vamos a leer los versículos 1 y después el 3 y el 4. Primera Timoteo 2, leemos el primer versículo y después leemos el 3 y el 4 y dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Escuche bien, ahí me está diciendo que se hagan rogativas y acciones de gracias, peticiones por algunos hombres o por algunas personas o por solamente los salvos. No, dice todos, todos. Escucha bien eso, todos.
Porque si entonces tú ves a una persona que está demasiado alejada de Dios, entonces simplemente vas a pensar, no, esa persona ya nació estrellada, así que ¿para qué oro por esa? Más bien voy a orar por eso que sí creo, esa persona que sí parece que quiere conocer de Dios. ¿Y los otros qué? ¿Sí? Y sigue diciendo en el 3 y el 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, o sea, orar por esas personas, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué? Sean salvos, todos, dice todos otra vez, sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, si estos versículos los tomamos de una manera en que el Señor nos está hablando de todos, no podemos decir que Dios predestinó a algunos para perdición, porque entonces ¿cómo oramos por todos? Sería como que eso no cuadra. Por eso, amados hermanos, vamos a mirar en esta noche el título del mensaje: predestinados para condenación. O sea, podríamos afirmar que somos predestinados, que Dios determinó que antes de nacer ya pensaran que nos vamos para el infierno. Vamos a mirar dos cosas importantes acá, hermanos, sobre este tema, predestinados para condenación. Y es importante porque usted tiene que estar seguro y tiene que darle la seguridad también a otros por medio de la palabra del Señor. Entonces, punto 1. Esta doctrina pone en tela de juicio la justicia de Dios. Escucha bien eso. Punto 1. Esta doctrina, o sea, la doctrina de predestinados para condenación, pone en tela de juicio la justicia de Dios. No es que nosotros podamos poner en tela de juicio la justicia de Dios, ni más faltaba, no. Pero cuando ponemos esa doctrina de esa manera, entonces estamos poniendo en tela de juicio lo que Dios dice, porque Él dice que Él a ningún injusto lo llevará al cielo, y al contrario, a ningún justo lo llevará al infierno. Amén. Entonces eso tiene que quitar de que estamos predestinados para lo uno o para lo otro. Así que, si decimos que algunos desde antes de su nacimiento terrenal ya están destinados, predestinados a la condenación eterna por parte de un Dios lleno de amor y de misericordia, entonces estaríamos declarando que Dios no es justo o que miente. Escucha bien eso. Porque si le decimos a una persona, usted ya no tiene derecho a la salvación, la Biblia enseña que el único que ya no tiene derecho a la salvación es Satanás y sus ángeles caídos. El resto de los seres humanos, el Señor, desde el jardín del Edén, ya planeó una redención, una salvación para los seres humanos por haber caído en la rebelión. Así que, amados hermanos, podemos con toda autoridad decir que esta doctrina está totalmente sacada de contexto. Algunos versículos nos ayudan a entenderlo. Fuera del que ya leímos, vamos a mirar Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, 11. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo cuando le escribía a este varón Tito? Que son epístolas pastorales de personas que él dejó en alguna iglesia y después les escribía y le dijo lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. El Señor nos dice que su gracia se manifestó a unos sí y a otros no. Escucha bien eso, y tú estarás preguntándote y diciendo, bueno, pero si eso es cierto, entonces ¿por qué no todos se salvan? ¿Sí? Pero vamos a ver más adelante ese cuestionamiento
a qué estamos llegando. Entonces, el Señor nos dice ahí, la gracia de Dios se manifiesta para salvación. ¿A algunos? No, a todos los hombres, a todas las personas, a toda la humanidad. Y segunda de Pedro 3:9, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice lo siguiente. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, escucha bien, que ninguno perezca, es decir, que ninguno se pierda, sino que todos, vuelve y repite la palabra, todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué nos está añadiendo? ¿Qué nos está enseñando de más este versículo? Que aunque la salvación, la redención es para todos, no todos se van a arrepentir y de ahí que algunos se van a condenar. ¿Quiénes? Los que no se arrepientan. Pero eso no quiere decir que nacieron estrellados. Amén. Escucha bien eso. Es importante. Porque pues esa doctrina se maneja que algunos nacieron para perdición y otros para salvación. Entonces empezaría uno a dudar, bueno, digamos, en mi caso personal como pastor, ¿será que entonces en un momento de la vida me puedo volver atrás? O el Señor me dice, no, esto te lo di por un rato, pero tú estás para perdición, así que no, el Señor tiene misericordia de nosotros. Y eso no quiere decir que es que nosotros somos los que hacemos algo para salvarnos. No, ni más faltaba. Es el Señor el que lo hace. Así que cuando la Biblia expresa sobre la elección de algunos o la misericordia para otros, no quiere decir que Dios ya descartó a otros. Simplemente está diciendo que los que quieren y obedecen a sus mandamientos ya tienen cabida en Él, por Él y para Él, pues el Señor, vuelvo y repito, dice, Él no quiere que nadie se pierda, absolutamente nadie. Entonces, en esto debemos decir que Dios es tan justo que por ninguna razón dará por inocente al culpable, y menos lo llevará a su reino. Pero también debemos decir que jamás condenará al justo. Y si eso es así y lo reconocemos, entonces ¿cómo podemos pensar que el Señor en su justicia va a hacer que el uno nazca para perdición y el otro para salvación? Como que no tiene sentido esa ecuación, si lo podemos decir de esa manera. Entonces, habría que mirar cómo resolvemos esa situación, cómo resolvemos o cómo el Señor en su palabra nos enseña cómo resolver esa situación que a veces como que se hace un poco difícil de entender, porque, por decir, el Señor en algunos versículos dice, o en un versículo, porque yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, por decir algo. Entonces, ¿cómo ajustamos eso? Y alguien dice, no, pero si el Señor dice eso, pues si a mí me tocó nacer para perderme, pues de malas. Y si a él le tocó para ir al cielo, ya desde que nació, pues de buenas. No, eso habría que mirar que hay una injusticia ahí en esa parte y no es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que debemos de analizar y mirar para que esas cosas podamos verlas bien a la luz de la palabra del Señor y tener la paz y la tranquilidad y poder también en paz y tranquilidad hablarles a otros de que Cristo es la respuesta? Porque si entonces yo voy a evangelizar a alguien y esa persona me dice, mire, yo he sido tan malo que yo creo que yo nací para irme al infierno, entonces yo tengo que decirle, pues hermano, pues sí, pues la Biblia
Sí, te enseñé que tal vez sí, hermano. Entonces, ¿para qué lo evangelizo? ¿Para qué? Y el Señor a mí me manda y me dice en la gran comisión: id por todo el mundo, predicad el evangelio y bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echa fuera demonios. Habla a la gente de mí. Quizás se arrepientan de su pecado. Pero eso incluiría que algunos, por más que les hable, el Señor ya dice que están perdidos. No, se pueden perder, sí, porque cada uno toma su decisión. Y es lo que vamos a mirar bien en este momento, hermanos. Punto 2. La predestinación y el libre albedrío. Amén. La predestinación y el libre albedrío. Cuando hablamos de predestinación, estamos hablando algo que se determina con anterioridad. Amén. Que se dice, por decir, este muchacho, a este hijo, lo voy a levantar de una manera en la cual él pueda ser bachiller. Y los esfuerzos se pasan hacia eso, a trabajar para ello, y sale bachiller. Pero 10 años antes lo dijimos, predestinamos, dijimos, determinamos, esto tiene que suceder con mi hijo. Y de eso estamos hablando con el Señor, de que el Señor, desde la antigüedad, yo sí creo que Él dijo, y predestinó sobre todos sus hijos, de toda su creación humana, para que fuéramos salvos, porque la Biblia lo dice. Pero con el libre albedrío, cada uno toma su elección, que es diferente. Así que, amados hermanos, el ser humano fue predestinado, es decir, Dios ya había determinado que la humanidad viviría eternamente con Él. El ser humano. Y él dice, no, pero ¿cómo así? Sí, mire la Biblia, antes de la caída del ser humano, cómo vivía Adán y Eva y cómo el Señor había dicho para ellos las cosas. Así que el libre albedrío mal usado le quitó a la humanidad ese derecho. ¿Cuál derecho? El de vivir en la tierra eternamente y para siempre. Porque utilizó mal el libre albedrío que Dios le dio. Alguien dice, no, pero es que en la Biblia no existe el libre albedrío. Hay algunos que dicen la doctrina del libre albedrío no está en la Biblia, para rechazar lo que estamos diciendo. Pero vamos a ver que esto claramente lo vemos en el jardín del Edén, antes de la caída y la rebelión humana para con el Señor. Vamos a mirar y analizar un momentico Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. ¿Qué nos enseñan estos versículos? ¿Qué nos enseña el Señor aquí? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué era lo que estaba haciendo el Señor allí? Dándole a elegir al ser humano, diciéndole, tú puedes tomar la iniciativa de lo que quieras. Yo te coloco las cosas y te digo qué es lo mejor, pero en últimas, tú puedes decidir. Ahora, el Señor puede hacer que decidamos bien o mal inclusive, claro, porque Él es Dios. Pero cuando el Señor muestra esta palabra de la manera en que se la coloca a Adán y a Eva, les está dando una libre elección. Les está dando un libre albedrío.
como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, va a salir un hijo a las 11 de la noche de la casa y se va a encontrar con unos amigos que nada que ver. Y uno le dice, mira, te puede pasar algo. ¿Cómo vas a salir a esta hora? Mira, sabemos que a donde van a ir han habido cosas terribles. ¿Qué vas a hacer por allá? Pero la persona se va y entonces el padre le dice, mira, yo solamente te digo que las cosas te pueden salir o muy bien, es más, no te pueden salir bien y te van a salir demasiado mal. Cuidado. ¿Qué hace el muchacho o la muchacha? Toma una decisión, si va o si queda. Y el Señor le dijo esto a Adán y Eva. Hay de todos los frutos, hay de todas las cosas allí en el jardín del Edén. Hay un poconón de árboles del huerto. De todos esos podréis comer. Pero mira, hay un árbol que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de él, porque de cierto morirás. ¿Por qué el Señor dejó ese árbol ahí? ¿Por qué más bien no lo quitó? Es la pregunta que uno se debe de hacer. ¿Por qué más bien no lo quitó? Porque el Señor quería que el ser humano eligiera y no fuera por imposición. Que lo amara a Él no por imposición, sino que pudiera decir, sí, el Señor me mandó que de eso no coma, que de eso no toque, que de eso no coja, entonces no lo voy a hacer, porque Él es mi Señor, mi Creador, Él es todo para mí y por eso le voy a obedecer. Y el ser humano terminó haciendo lo que desagradaba o desagrada, y hoy en día seguimos haciendo lo mismo, lo que desagrada al Señor. Y por eso el derecho de la vida eterna sobre la tierra se perdió. Por la libre elección, por el libre albedrío que el Señor dio en ese momento. Entonces alguien dice, pues ¿para qué el Señor les daba libre albedrío si sabía lo que iba a pasar? No, el Señor todo lo sabe, pero Él quería que el ser humano lo amara, no por imposición. Vuelvo y repito eso. Entonces, el Señor quiso que el ser humano lo hiciera por su propia cuenta, sin decir que el Señor no puede intervenir en eso, claro. Es de suma importancia entonces, amados hermanos, entender que el libre albedrío, que es potestad que Dios ha dado al ser humano para obrar y elegir según su propia consideración. Escucha bien eso. Es una potestad que Dios le ha dado al ser humano. Dios es creador y le dio la potestad al ser humano de que Él cree las cosas que Dios le da por revelación. O sea, para que haya tecnología, hayan cosas diferentes. Hoy no podemos decir que tenemos las mismas cosas que Abraham tenía. ¿Sí ve? Y el Señor va dando dependiendo del momento en que vivimos. Entonces, esto no quiere decir lo que acabamos de decir de lo que significa libre albedrío. No quiere decir de ninguna manera que Dios por eso no tiene el control de la humanidad. Eso no quiere decir eso. O que sencillamente por eso el Señor deja de ser soberano. No. Es como cuando usted a un hijo o una hija le habla, un familiar. Le dice, mira, vas a hacer esto y esto y esto, pero ojo con aquello. Si lo haces, te va a ir mal, te va a doler. Pero toma tu decisión porque yo no puedo andar detrás tuyo. Eso es lo que Dios más o menos estaba diciendo, aunque Dios sí puede andar detrás de nosotros, claro. Por eso le digo que Él no pierde su soberanía y no pierde el control de las cosas. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, los versículos 15 y 19 nos enseñan lo siguiente. Deuteronomio 30, versículos 15 y 19.
no 15 al 19, sino 15 y 19. Dice así: mira, yo he puesto delante de ti. Esto nos lo habla el mismo Dios. Se lo habló a su pueblo en su momento, al pueblo de Israel. Pero nos sirve a nosotros para hoy también. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. El 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escucha lo que dice la siguiente palabra. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Cómo me van a decir que la palabra de Dios no está en libre albedrío? Le está diciendo, escoge. Pero al mismo tiempo, cuando le dice escoge, no le dice escoja lo que quieras, sino que le enseña y le dice, lo que a ti te conviene es la vida. Lo que a ti te conviene es la vida, porque cuando escoges la vida te va bien. Pero cuando escoges el mal, hay muerte, hay problemas, hay maldición. Pero lo que aquí estamos tratando de explicar es que el Señor le da libertad de escogencia al ser humano. Escoge. Por decir, una pareja se casó y lleva 10 años de casado y no andan bien por algunas circunstancias de la vida. Y alguien viene y le dice, o va el muchacho o la muchacha a pedir consejo a quien no debe, a una persona del mundo, y la muchacha le dice, pero si hombres es lo que hay, y al muchacho le dice, mujeres es lo que abundan. Pero la Biblia dice, arréglate con tu pareja. Ahí te pongo la separación, o ahí te coloco el que luches por tu hogar. Escoge. Pero el Señor dice, escoge seguir con tu pareja. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor. Y en todas las áreas de nuestra vida es igual. Por eso, acá en lo que acabamos de leer, el Señor dice, escoge pues la vida para que vivas tú, y eso también acapara a tu descendencia. O sea, hay bendición para los que vienen después, no solamente para ti. Eso quiere decir que si escoges al contrario, no solamente la maldición será para tu vida, sino también para tu descendencia. Y alguien dice, no, pero ¿cómo así? Sí, es que es así. Por eso el Señor lo está colocando de esa manera y no está diciendo que va a castigar, que va a hacer, no. Porque está dando libre escogencia, está poniendo el libre albedrío en las personas, pero para que hagan lo que Dios dice. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, en este pasaje, el Señor le da la libertad a su pueblo para elegir. Y eso, vuelvo y repito, no va en contra de su autoridad o de bendecir a quien Él quiera y aún de endurecer a quien Él quiera. Y esto normalmente se da por la falta de reconocimiento como Dios soberano, Dios omnipotente, Dios todopoderoso que es el Señor. Y este fue el caso de Faraón, como para ir a dar un ejemplo. Cuando no reconocemos a Dios, o cuando lo reconocemos pero hacemos cosas malas y no obedecemos, pues es como si no lo reconociéramos. Hay personas que creen que porque reconocen a Dios y de vez en cuando le dicen, ay Diosito, ayúdame, entonces ya con eso tiene y el Señor ya reconoció todo eso y no va a pasar nada. Miremos lo que pasó acá. En Éxodo capítulo 5, versículo 2. Éxodo capítulo 5, versículo 2.
dice lo siguiente. Y Faraón respondió. O sea, aquí vamos a mirar que Moisés es llamado para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él había vivido 40 años allí en Egipto, aprendiendo toda la vida política de Egipto, y tiene que huir por haber acabado con la vida de un egipcio que vio que estaba maltratando a los de su pueblo. Se fue al desierto y allí se encontró con un sacerdote en Madián, Jetro, que posteriormente fue su suegro, y allí duró otros 40 años. Oiga, y cuando tenía 80 el Señor lo llama para hacer un trabajo. Y entonces ese trabajo era sacar a su pueblo de Egipto. Y cuando estaba en esa pequeña misión, y el Señor lo manda a hablar con el faraón rey de Egipto, dice así en Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Primero, Faraón no deseaba reconocer al Dios de Israel. Yo estoy seguro que de los 400 años que pasó Israel en Egipto como esclavos, ese faraón supo de todas las cosas que Dios hizo a través de José en Egipto y muchas otras cosas, y viendo al pueblo de Dios, dice que los israelitas se estaban multiplicando de una manera temeraria y Dios los bendecía. Él sí conocía algo de Dios, pero como era el rey, dijo: yo no conozco a ningún Dios de ustedes, yo conozco a los míos. Así que no voy a dejar ir al pueblo de Israel. Al principio, listo. O sea, podríamos decir, bueno, no lo conocía bien, entonces por eso dijo lo que dijo. ¿Sí? Pero ya en Éxodo 8:19, miren lo que nos cuenta la historia. Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, escuche bien, aquí en este momento ya el Señor estaba mandando plagas a Egipto. Al principio, cuando desconoce Faraón a Dios, entonces le había dado una orden a Moisés: echa tu vara, echa al suelo. Y le había demostrado poder y se había convertido en culebra, allá en la salsa ardiente. Y cuando él echa la vara, se convierte nuevamente en culebra, y Faraón dice: ay, tan fácil. Y llamó también a sus hechiceros y le dijeron: hagan lo mismo. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Se convirtieron en culebras sus varas, y eran hartos contra la vara de Moisés. Pero dice que la vara de Moisés convertida en culebra se comió, literalmente dice, se tragó a las otras culebras. Y ya en el 8:19, que vamos a leer Éxodo 8:19, dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Él les había dicho: Faraón no escuchará. Y habían venido plagas, y eso había producido alguna cierta mortandad en el pueblo. Y los mismos hechiceros le dijeron: Faraón, ojo que eso es dedo de Dios, del Dios de Israel. Cuidado, nos estamos metiendo en aguas profundas que no nos corresponden. Entonces lo que aquí miramos es que, uno, el Señor dijo: lo endureceré más. Y en otras ocasiones dice: y Faraón endureció su corazón. ¿Esto qué quiere decir? Que no es que desde el principio el Señor endurezca a las personas, sino que cuando las personas comienzan a endurecer el corazón para no escuchar a Dios, entonces terminan siendo más endurecidos
por él. Y esto fue lo que le pasó a este rey, y vemos las consecuencias, que aún el Señor mandaba una plaga y se arrepentía y le decía a Moisés: listo, dejaré ir a su pueblo, dígale a su Dios que por favor quite las ranas, quite los piojos, quite la sangre, quite todo esto. El Señor la quitaba, y cuando la quitaba decía Faraón, perdóname la expresión que voy a decir, mamola, no se van. Entonces Faraón seguía endureciendo su corazón, y lógicamente Dios le endurecía más su corazón. Así que se escucha de muchos, y esto incluye a algunos creyentes, que definitivamente Judas nació para ser condenado al fuego eterno, por cuanto traicionó y entregó al Señor Jesús. Pero si nuevamente analizamos el contexto de lo que esto dice, hermanos, el paso a paso de los actos de Judas, esto nos lleva entonces que él tuvo su propia elección. Y él tuvo el libre albedrío para entregar a su Señor o para no hacerlo. Amén. Es uno de los versículos que la gente dice: no, eso ya estaba determinado. Judas ya. Porque ¿quién más? Si la palabra dice que cuando fue a tomar el bocado, Satanás entró en su corazón. Eso ya estaba determinado. Vamos a ver el paso a paso que eso no es cierto. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar Juan 6:70. Juan capítulo 6, versículo 70. Dice de la siguiente manera, Juan 6:70. Jesús les respondió: ¿no os he escogido a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Escucha bien. Dice que cuando el Señor Jesús fue a nombrar a sus 12 apóstoles, ¿no? Ya había tenido sus discípulos, y dentro de ellos tal vez había 30, 40, 50, 60 allegados a él. Dice que fue ya a nombrar 12 que se les llamaba apóstoles. Eran mucho más profundo lo que quería hacer con ellos. Y dice que oró toda la noche, y Judas entró entre los 12. Y aquí el Señor está diciendo en Juan 6:70: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? El Señor nunca dijo: ¿y Judas es diablo? ¿O Juan es diablo? ¿O Marcos es diablo? No, él no dijo ningún nombre, dijo uno de vosotros. Es decir, que cualquiera de esos 12 había podido negar al Señor, y había podido, no negarlo, porque igual Pedro lo negó, y los 12 inclusive dice que salieron corriendo después de la entrega del Señor. Pero a alguno de esos 12 le correspondía hacer eso. Es decir, por su propia elección iba a salir alguien que iba a entregar al Señor Jesús. Por eso el Señor no dice desde el principio: y le tocó la suerte a Judas. No, uno de ustedes, uno de vosotros es diablo. Así que Judas Iscariote es puesto al descubierto por Juan en el evangelio que lleva su nombre, pues los apóstoles se dieron cuenta y llegaron a la conclusión de lo que él hacía con las ofrendas recibidas. ¿Por qué? Porque Judas, se nota en la palabra que era el tesorero, que el Señor lo había nombrado como su tesorero, y ahí estaba. Entonces, ya cuando Juan escribe su evangelio, ya escribe lo que entre ellos mismos se dieron cuenta que Judas Iscariote hacía. Es decir, que Judas en su trayecto con el Señor tal vez empezó bien,
pero vio que podía hacer ciertas cosas para su pecunio personal y entonces empezó a cambiar de idea y empezó a querer hacer cosas para él mismo y no para el Señor. Y vuelvo y repito, pudo haber sido otro, pero él fue el que dejó que el enemigo se metiera en su vida. En Juan capítulo 12, versículos 4 al 6, Juan 12, 4 al 6, dice así la palabra. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Escuche bien, dice, pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Eso quiere decir que no era él, en ese momento que él se estaba convirtiendo en ladrón. No, ya estaba haciendo estas cosas por su propia elección, aunque el Señor le había dicho, mira, ahí está el ofrendario para que los que ofrendan ahí echen las cosas y tú llevas las cuentas. Él ya venía sacando, y ahí continuamente viviendo de ello, y como que se le volvió fue un negocio. Entonces ya lo tildan incluso como que era el ladrón dentro de los 12. Es decir, que estos actos que venía haciendo Judas Iscariote es lo que lo van llevando poco a poco a ser aquel personaje que iba a vender, que iba a entregar al Señor Jesús, y que, vuelvo y repito, podría haber sido otro, pero él fue el que dejó que el enemigo entrara en su vida. Por último, el Señor Jesús deja ver por qué Judas Iscariote termina haciendo su propia elección. En Lucas 22, 2 al 4, lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Lucas 22, 2 al 4. Palabra de Dios para todos. Dice así: los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley estaban buscando cómo matar a Jesús a escondidas, porque le tenían miedo al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote. ¿Por qué Satanás entró en Judas Iscariote? Porque ya venía haciendo cosas mal. Le estaba dando el lado al enemigo. Eso no quiere decir que ya estaba marcado desde su nacimiento para ello, no. Él dejó que el enemigo lo usara. Él decidió. Y él dejó usarse, él eligió. Por eso el Señor dice en los versículos anteriores: yo pongo en ustedes la bendición y la vida, o la muerte y el mal. Escojan. Y eso fue lo que escogió Judas Iscariote. ¿Por qué? Por la avaricia. Porque quería hacer de las ofrendas negocios para él. Entonces, dice que él... no acabé de leerlo, ¿cierto? Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Judas fue y habló con los jefes de los sacerdotes y los capitanes de la guardia del templo. Les habló de cómo podría entregarles a Jesús. ¿Por qué él quiso entregar al Señor? Porque le pagaban por ello. Porque el gusto de él era el dinero. Porque había puesto eso en su corazón, y al ponerlo en su corazón, Satanás entró en él a destruir, porque dice la Biblia, Satanás no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para matar y para destruir. Y eso hizo Judas que pasara en su vida por su propia elección. Así que el Señor Jesús, y termino con este versículo bíblico, lo refrenda en la última cena. O sea, de lo que
Judas hizo, el Señor lo refrenda ya cuando están para la última cena, el día anterior ya a su muerte. Juan 13, 27. Juan capítulo 13, versículo 27. Dice así. Y después del bocado, a ver, aquí estamos hablando de que el Señor le dijo, bueno, vamos a preparar la Pascua, la cena. Ellos no sabían que el Señor ya iba a entregar su vida al otro día. Y entonces en la cena les dice que va a ser un nuevo pacto. Y ese pacto es en la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces cuando están en la cena, el Señor declara que alguien le va a entregar. Y aunque los apóstoles no comprendieron en ese momento, el Señor sí se lo dijo a Judas. Y dice así, y después del bocado, o sea, después de que el Señor le tendió la mano, mojó en su plato y le dijo, tome Judas, dice, Satanás entró en él. Nuevamente vuelve y dice lo mismo, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Porque ya Judas tenía determinado. No era Dios el que había determinado, fue Judas el que determinó por su propia elección hacer lo que hizo. Así que concluyo diciéndoles, hermanos, el que uno se pierda ni otro se salve no quiere decir que esto se deriva de nuestros esfuerzos personales y que depende de nosotros. No. Creemos firmemente que toda la humanidad, antes del nacimiento, por el amor y la misericordia y la justicia de Dios, somos creados para tener vida eterna. Pues es determinación de Dios, lo que leímos al principio, Él determinó que todos seamos salvos. Amén. Pero, ahora, el libre albedrío tomado de la forma incorrecta hace que se pierda ese derecho y por lo tanto hay que ganarlo obedeciendo en todo a Dios. La Biblia dice, mientras estamos vivos, hay esperanza. Así que, amados hermanos, tenemos la incógnita, predestinados para condenación. Firmemente por la palabra creo que eso no es cierto. ¿Amén? Padre, precioso, soberano, eterno y santo Señor, a ti te damos la gloria y el honor y te damos muchas gracias. Señor, gracias por tu inmenso amor y por tu misericordia. No es que pensemos, Señor, que podamos salvarnos por nosotros mismos y que, Señor, podemos decirte a ti lo que tienes que hacer. No, jamás, Señor. Porque tú tienes el control y eres el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, el soberano de toda la creación, y haces como tú quieres, Señor. Pero tu justicia nos dice que nosotros o que la humanidad no van a ser para de una vez estar perdida, sino que nosotros, a través de esa propia elección que tú nos has dado, Señor, miramos a veces incluso, Señor, y llevamos a nuestro destino hacia esa elección, buena o mala, que tú nos muestras en tu palabra, y podemos tomar la decisión de hacerlo o de no hacerlo, Señor. Así que ayúdanos, Señor, a tomar la decisión correcta, Dios mío, para que tengamos vida y vida en abundancia, para que tu bendición llene, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes, y podamos tener salvación y vida eterna por el poder de tu amor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Amén, Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos entonces a mirar nuestras peticiones de esta noche. Damos gracias a Dios. Angeli
da esperanza, a ver, ya. Angeli Leiva da acción de gracias por permitir escuchar la palabra. Dice gracias por su amor, gracias por mi familia. Es la gratitud que siempre Angeli ha demostrado desde el día en que el Señor ha tomado su vida y su corazón. Y te damos gracias, Señor, por ella y por su familia. Y pedimos que tú los guardes, los bendigas y los llenes más y más cada día. Los enamores más y más de ti, Señor. Ella da gracias por su familia y pide protección para que esté sana y salva. Pide por su esposo Harold, por su hijo Juan Camilo, y oración también por su trabajo. Señor, amado Padre, mira, Señor, la oración de tu hija, por su familia, su esposo y su hijo, Señor, que tú los protejas y que les des sabiduría, sanidad y salvación. Es lo que tu sierva quiere, desea, anhela y pide, Señor. Así que, amado Dios, te rogamos, Señor, porque estas bendiciones lleguen a la vida de la casa de Angeli, Dios mío, de su casa, de su familia. Señor, que su esposo y su hijo puedan doblar su rodilla ante ti también, Padre. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Que el trabajo de tu hija, Señor, sea productivo. Que tú le bendigas y le llenes de tu gracia, Señor, y le des sabiduría y entendimiento en lo que ella hace. Y que lo que ella hace, Señor, sea para bendición de su hogar. Ella también dice pedir por sus primos y que el Señor haga su obra en ellos. Padre, por favor, bendice a los primos de Angeli. No sabemos en qué condición se encuentran. Señor, si están aferrados o no a ti, no lo sabemos. Pero lo que sí creemos es en tu misericordia, Señor, para que tú los bendigas y los llenes de tu gracia y ellos también, Señor, puedan conocer salvación y vida eterna y tú los bendigas en todos los días de su vida, Señor. Luigi Leiva da también acción de gracias por su familia, por sus hermanas, sus sobrinas, sus padres, su esposa y por su hijo. Dice gracias a Dios porque es grande y misericordioso. Sí, Padre, lo creemos. Tu misericordia es grande. Tu misericordia, Señor, dice tu palabra, es tan grande como desde el norte hasta el sur o desde el oriente hasta el occidente. Y cuando hablamos de eso en el universo no sabemos cuándo comienza o cuándo termina. Y así es tu misericordia, Señor. Es grande y preciosa para las vidas. Y por eso, Señor, nos unimos a la gratitud de Luigi, Padre amado. Y, Señor, que tú seas, Señor, haciendo cosas grandes en su familia, en sus hermanas, sobrinos, padres, esposa e hijos o hijo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Que tu bendición llegue a todos ellos. Que la gloria y el poder de tu amor inunde sus corazones, Dios mío, todos los días de su vida. Mira, Señora Fernanda Peñuela, tu hija también. Ella pide por paz espiritual y que Dios la ponga en el lugar que Él escoja dentro del hospital donde ella trabaja y por toda su familia. Señor, bendice a tu hija, bendícela, Señor, a su familia, Señor. Que, Padre amado, tu mano de gracia, de poder y de misericordia siga con ella todos los días de su vida, Señor. Llénala más y más de tu poder y de tu gracia. Y, Señor, bendícele allí su labor, su trabajo, su vida familiar, todo, Señor, en ella. Bendícele, Padre. Glorifícate, Señor. Llénala con el poder de tu amor. En Cristo Jesús te lo ruego, Señor. Esperanza Payares da acción de gracias y dice: doy acción de gracias a mi Padre Celestial por todas las bendiciones, por su infinita misericordia para con toda su familia y para con su vida. Señor, nuevamente gratitud, porque es que es lo que más tenemos delante de ti. Gratitud, Señor, porque no es que seamos o demos gratitud, Señor, cuando estamos bien. Es que, Señor, recordamos todas esas cosas que tú has hecho por nosotros y hay gratitud en nuestra vida. Yo sé
que en tu sierva, mi prima Esperanza, hay gratitud, Señor, porque tú la sacaste, Padre amado, de cosas difíciles en su vida. Igual a todos nos has sacado de cosas complicadas, Señor, pero tu sierva tiene testimonio glorioso, Señor, de cómo tú has bendecido su vida, su casa y su familia, Señor. Así que, Padre amado, también escucha la oración de tu hija por Leonor González, por sus hijos y por sus finanzas. Es una oración que seguimos haciendo, Señor, por doña Leonor y por sus hijos y el amigo de sus hijos, Brian, Señor, para que tu gracia y tu amor inunde sus corazones y para que las finanzas de esta mujer sean las mejores, para que tenga lo necesario para el sostenimiento de su hogar, Señor. Bendícelos a todos, Dios mío. Llena con tu gracia y con el poder de tu amor, pero ante todo, Señor, llena de salvación y de vida eterna a todas estas vidas por las cuales oramos y pedimos, Señor. Ángel también pide oración por el templo, que sea para su gloria y honra, y pide oración por nuestra ciudad y nuestro país. Señor, es la oración que estamos ahora haciendo diaria. Ya está el lugar. Ahora, Señor, necesitamos construir. Ayúdanos, bendícenos y pon en el corazón de tus hijos el deseo, el anhelo de dar para tu gloria, de dar para tu obra, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y también bendice a Ibagué, la ciudad donde tu sierva vive, y a nuestro país, Señor, que tanto necesita de ti, Padre. Nuestro país necesita de tu presencia, de tu misericordia, de tu amor, de tu consejo. Ayúdanos y bendícenos, Señor, en el poder de tu amor. Te lo rogamos en Cristo Jesús, dándote gracias, Señor. Amén y amén. Saludamos a todos los que han estado conectados en esta noche. Iglesia de Dios, Iglesia Cristiana, Palabra de Salvación, Filadelfia, Palabra de Salvación, a todos los amigos, conocidos, familiares que estuvieron en transmisión, les bendecimos, les decimos que el Señor les ama mucho y que no desmayemos estando en la presencia del Señor. Así que el próximo domingo a las 9 de la mañana nuevamente estaremos dándole la gloria al Señor y llenando nuestras vidas de su misericordia, de su gracia y de su poder. Que la gloria del Señor descienda en todos sus hogares. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor y que Él viene pronto dice: amén. Dios les bendiga. Dios les guarde a todos.